Ya, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Pueden irme escribiendo por el chat, ¿cierto? Eh, Pueden habilitar el micrófono como estimen conveniente. Perfecto. Para que vamos haciendo algunas preguntas, ¿cierto? Alguna duda que tengamos. Veo que está Diego, Francisco, Gonzalo, Héctor, Hugo, Christopher y Marcelo. Ya, perfecto, jóvenes. Eh, la clase de hoy día ya podríamos. Se le escucha pegado. ¿A usted solamente? Parece que a usted, Christopher. Claro, tratar de estar lo más cerca posible de su router Wi-Fi, cerrar quizás algunas pestañas de los navegadores, evitar descargar, ya, para que estén lo más cómodo posible. Evitar, claro, evitar estar viendo streaming, algún tipo de video o algo más. Voy a cancelar mi cámara para que tengamos menos ancho de banda, menos consumo, y voy a dejar solo el micrófono. Ya. Bueno, la clase, como la que hicimos de prueba la semana pasada, también se va a grabar. Vamos a hacer un repaso de lo que es los contenidos de la asignatura, y esta semana ya comenzamos con la parte o materia teórica del módulo. Así que estaríamos viendo lo que son los conceptos de base de datos, de SQL y de modelamiento en la clase del día viernes. Eh, como, como ustedes ya saben, la idea es que estas primeras semanas, y como les comentaba la clase de la semana anterior, veamos la parte teórica para ir dejando un poco más adelante los talleres prácticos, ¿ya? Y vamos viendo cómo se va presentando la realidad, la contingencia, si ya podríamos volver al laboratorio o si trabajásemos con máquinas virtuales, o una tercera alternativa que podría ser prepararle una máquina virtual online para que ustedes la trabajasen desde ahí. Así que estamos viendo barajando distintas posibilidades, cuál es la que sea más eficiente para que podamos desarrollar correctamente el módulo. Pero en primera instancia, esta primera semana, ver lo que es la unidad 1 y lo que es la parte más teórica, ¿vale? Para los que no estuvieron presentes en la clase anterior, eh, comentamos lo que eran los horarios de clase. Las clases van a ser 2 días a la semana, comenzando con la de hoy a las 2 y cuarto hasta las 16 pm, un poquito antes. De hecho, la clase de hoy día va a ser más corta, la programamos para 1 hora aproximadamente. Y la clase de los días viernes va a ser de las 10 y cuarto am hasta la 1. También lo mismo, no va a ser una clase de todas las horas completas, sino que va a ser de 1 hora y media aproximadamente. ¿Ya? Eso es para que ya lo vayan teniendo a considerar. La idea es que se conecten por lo menos unos 15 minutos antes de cada clase. Hoy día conectarse a las 2 para empezar a las 2 y cuarto, el viernes conectarse a las 10 para comenzar a las 10 y cuarto, ya hagan todas las pruebas posibles. Como les comentaba, los videos están siendo grabados y está la posibilidad de descargarlos también. Ustedes pueden pinchar y bajarlos para después verlos con detención, o los compañeros que no puedan estar presentes lo puedan descargar y verlo cuando estimen conveniente durante la semana. Adicionalmente al video de la clase, el material también lo estoy subiendo, ya, los PDF, apuntes, libros y varios links que le he enviado con anticipación para que lo vayan revisando. ¿Dónde se descargan? En la misma pestaña donde ven la clase, donde entran a la sesión, hay una pestaña que dice configuración y ahí dice descargar. Una vez que termine el video, les voy a mandar un apunte, un manual para que vean cómo se descarga, para los que no sepan. Pero súper sencillo, entrar a la sesión, a la clase y descargar. Ya, sigue. Lo pueden baja como un archivo MP4, un archivo comprimido de video.
Ya, un archivo bastante comprimido. Por ejemplo, si la duración de la clase es una hora y media, el archivo no pesa más de 30 megas. ¿Ya? Así que no se preocupen por el ancho de banda que van a ocupar para descargar cuando quieran las clases a futuro. Ya, les mando un ratito más terminando esta revisión, les mando ese apunte también. Ya, el correo sigue así mismo, tenemos el horario de clase, prográmense, ya comenzamos oficialmente a trabajar con este horario a contar de hoy día, y el próximo viernes también les voy a crear una sesión, les mando un aviso para que se recuerden que tienen que conectarse al aula virtual en las horas indicadas. Los contenidos del módulo, también repasando para los que no pudieron estar la semana anterior, en la primera unidad vamos a hacer lo que es un repaso de lo que son el lenguaje SQL, la consulta estructurada, cómo se compone el lenguaje SQL, cómo se ejecuta en algún tipo de plataforma o compilador. Ver los lenguajes de manipulación, si se recuerdan que eran 4 estructuras básicas, los cuales eran los select, los insert, los update y los delete, ¿ya? Y cada uno llevaba una estructura, se acompañaba de algún parámetro, ¿ya? Select, por ejemplo, from, where, ¿ya? ¿Qué quiero traer? ¿Desde qué tabla? ¿Y qué es lo que quiero mostrar? ¿Ya? Repasar también lo que son las consultas simultáneas, o también llamadas, perdón, consultas anidadas, cuando traíamos datos de 2 o más tablas, ¿ya? Cuando ocupamos las condiciones, ¿cierto? Los where, ¿ya? Agregados con algo más. Los alias también, que eran o permitían traer un campo o varios campos de diferentes tablas. Concepto de procedimiento almacenado, también que entra en la primera unidad, en los cuales se componen, o básicamente un procedimiento almacenado, son crear consultas, ya sea de tipo select, insert, update o delete, guardarlas en un servidor, en un gestor de base de datos, ya que varios de ellos lo soportan. SQL Server soporta procedimiento almacenado, Postgres, Oracle, ¿ya? Y MySQL, y se les da un nombre. De esa forma, cuando una consulta yo la quiera llamar, no debo ejecutarla completa, es decir, no debo hacer el cl asterisco from algo, sino que llamo el nombre o alias de la consulta. Por ejemplo, le puse consulta 1, llamo consulta 1 y esa consulta 1 me trae un resultado que ya está prearmado. Podríamos decir que, en pocas palabras, un procedimiento almacenado es hacer una consulta como una plantilla de una consulta. Cuando se ocupan consecutivamente y muchas veces, esa consulta se hace de esa forma. Y luego, ¿cómo se llaman? ¿Cierto? ¿Cómo yo las puedo traer esas consultas? Conceptos de administración de base de datos, pasan nuevamente lo que son los permisos, la seguridad en los gestores de base de datos, creación de cuentas, perfiles y roles. Luego, ¿cierto? Ya en la parte un poco más práctica, que si bien es cierto, en primera instancia la vamos a explicar y luego hacerle el laboratorio, de acuerdo a cómo vayan las semanas de trabajo, vamos a ver lo que son las inyecciones SQL, que ahí sí se requiere hacerlo práctico, ¿ya? En forma teórica o concepto lo vamos a explicar en estas primeras semanas y después ojalá hacer un laboratorio sobre ello, tanto virtual o en máquinas virtuales o en máquinas online. De alguna forma lo vamos a hacer. Una inyección SQL, en resumidas palabras, es generar una consulta a una base de datos, ¿cierto? De forma externa, siendo un atacante, para obtener información de una base de datos, ¿cierto? De mala forma, en realidad, podríamos decir, ¿ya? Como yo obtengo datos de una base de datos sin tener permisos, ¿ya? Hacer consultas hasta que obtengo algo, ¿ya? Una inyección SQL no es un laboratorio que lo hagamos en 5 minutos, ¿ya? Es bastante largo, ¿no?, el proceso, pues, porque es casi a prueba y error, y podría estar fácilmente, no sé,
preparando un ataque de inyección SQL varios días hasta que encontré un parámetro y ese me sirve para obtener un siguiente dato. ¿Ya? Así que también vamos a verlo en contexto. Ver distintos gestores de base de datos, también como lo comentábamos la sesión anterior, la de prueba, en la cual trabajar con distintas plataformas. Hay gestores de base de datos que son de tipo propietario, en los cuales se denominan propietarios cuando son de pago, ¿ya? Y hay gestores de base de datos que son de área open source, que son libres, por lo cual no pago una licencia de uso. Esa es la gran diferencia. Pago licencia por uso y no pago licencia por su uso. En el caso de los gestores de base de datos de licencia o de pago, el top 10 podríamos denominar a Oracle y podríamos denominar a SQL Server, ¿ya? Empresa Oracle o empresa Microsoft. En el área open source, hoy día los más populares o más utilizados está siendo Postgres, ¿cierto? Como gestor de base de datos abierto, MySQL, que ya como proyecto se llama MariaDB, y otros gestores que son o fueron desarrollados para plataformas móviles como SQLite, Firebird, ¿ya? Y también se están trabajando bastante para el desarrollo de Android, sobre todo, base de datos de Android, ¿ya? Locales. Aplicaciones que ustedes bajan en Android, por ejemplo, que guardan datos en forma local, un juego, una aplicación, una app, usan ese tipo de gestores de base de datos lineales. También revisar, ¿cierto?, lo que es los conceptos de administración o administrador de base de datos, un DBA, cuáles son sus roles, cuáles son sus injerencias, qué es lo que hace un DBA, especialista en algún tipo de las plataformas mencionadas anteriormente. Por otro lado, también ver lo que es la recuperabilidad e integridad de la base de datos, que estoy marcando, en la cual consiste en cómo yo soluciono problemas o fallos que puedo tener y en el menor tiempo posible ver que mis datos sean íntegros, es decir, tener base de datos de respaldo, hacer respaldos de tipo local, remoto, ¿ya? Que cuando hablamos de respaldo entendemos inmediatamente que es tener una copia de algo, ¿ya? Una copia de los datos más importantes. Y ahí tenemos que entender qué tipo de respaldo hay. Hay diferentes versiones. Hay respaldos que se llaman respaldos incrementales, ¿ya? Que son los respaldos que van creciendo con el tiempo. Y solamente cuando hay un crecimiento se agrega algo nuevo. Están los diferenciales, que son, por ejemplo, dos bases de datos se comparan entre sí, y si hay modificación en una, la otra respalda. Y están los respaldos también llamados full, que son los respaldos totales, en los cuales se hace una copia completa de los datos existentes. Y cada uno se usa para distintos tipos de funcionalidades, ¿ya? Respaldos, cuando son millones y millones de datos, no conviene hacer un respaldo full, sino que quizá un incremental. Cuando son bases de datos pequeñas, con bases de datos con pocos datos, quizás se recomienda una de tipo diferencial, ¿ya? Que eso lo vamos también a tocar en un momento. Y por eso hay que entender cómo funciona cada tipo de respaldo para posteriormente entender qué plan de desarrollo de seguridad es los respaldos, ¿ya? Continuando entonces con los contenidos, ya hemos visto la parte teórica, la primera unidad, que es las primeras semanas que vamos a trabajar. Luego vendrían ya los conceptos de administración y seguridad, y después vendría la parte de respaldos, los backups, ya que esperamos bajo la contingencia la parte más práctica. A continuación, después que ya estamos en la segunda unidad, comenzamos a ver lo que son las bases de datos orientadas a objetos, ¿ya? Nosotros podemos encontrar diversos tipos de versiones o modalidades de base de datos. Está la modalidad de base de datos relacional,
que fue la más popular o más común que nosotros trabajamos el año anterior, en el cual consistía en el concepto de diseñar tablas, las cuales las tablas tenían campos, los campos tenían registros, y esos campos registros se relacionaban con otra tabla mediante una clave, ya fuese primaria o foránea. Ese concepto lo tenemos más o menos claro, ¿cierto? Bastante cercano para nosotros, pero también aparecen otro tipo de trabajo de las bases de datos que se llaman las orientadas a objetos. Y eso nos cambia un poco el panorama de trabajar con relaciones, ¿ya? El diseño es muy similar, pero la forma de trabajar esas bases de datos es distinta. Ya trabajamos con gestores de base de datos que se comunican con otros gestores de base de datos, es decir, nuestras bases de datos se llaman multidimensionales y son bases de datos que se pueden trabajar en sistemas externos, ¿ya? Integrar base de datos de un banco con de otro banco, por ejemplo la base de datos del registro civil que se integre con la de FONASA. Ese tipo de trabajo de base de datos de unas plataformas con otras se llaman base de datos orientada a objetos, ¿ya? En una organización, si su base de datos trabaja con sus propias tablas, sería una base de datos tipo relacional, ¿ya? Comparar qué diferencias tienen una con la otra, ya brevemente lo hicimos, ¿ya? Estamos ya anunciándolo de qué se trata cada una y la otra, y luego, ¿cierto? Nuevamente replicar algo que quizás lo han visto en programación, que es la reutilización con orientación a objetos, es decir, cómo reutilizo código en el caso de la programación, y acá se trata de cómo reutilizo tablas, ¿ya? No hacer, ¿cierto?, algo de cero, sino que ocupar diseños que ya están hechos y poder integrarlo entre sí. ¿Cómo van más o menos entendiendo los conceptos que vamos a tocar? Más o menos claro, algunas cosas se recuerdan. Vayan comentándome en el chat. Hay términos que son similares de lo que vimos el semestre anterior. Perfecto. Hasta ahora todo bien, ¿cierto? Perfecto. Como lo hicimos, perdón, la clase anterior, también hay programas o gestores de base de datos. Y aquí aparecen los que mencionamos hace unos minutos atrás. Tenemos que conocer y tenemos que implementar gestores de base de datos, tanto de tipo propietario como de tipo open source o abiertos. De ahí se mencionan, ¿cierto?, dos de ellos. El primero, Oracle 10G, un gestor de base de datos, ¿cierto?, de tipo pago, ya de tipo licenciado, el cual hoy día es uno de los gestores, o es el gestor líder del mercado comercial, ya por sus funcionalidades, por la cantidad de datos que puede soportar un servidor de ese tipo, ¿cierto? Y tiene cosas más que garantizan una diferencia, y por algo son tan utilizados en el mundo bancario o empresarial o en el e-commerce. En segundo lugar, ¿cierto?, está SQL Server 2008, también del tipo propietario, que tiene muchas similitudes con Oracle, pero ¿qué es lo que hace que esté en el segundo lugar? Son algunas restricciones, y entre esas restricciones es que SQL Server, al ser producto de Microsoft, requiere que se ejecute con tecnologías Microsoft simplemente, y esa es como la limitancia. Eso quiere decir que si vamos a implementar SQL Server 2008, necesitamos que se instale sobre un servidor Windows Server 2008 y se comuniquen desde un cliente hacia ese servidor con herramientas Microsoft. Es decir, todo de una sola línea. En cambio en Oracle, perdón, 10G, la diferencia está que Oracle puede ser implementado como gestor en plataformas Linux. Por lo tanto, yo podría montar Oracle sobre un Red Hat, pero también podría montar Oracle sobre un Windows Server. Y eso ha hecho que en el mercado o en las competencias entre ambas plataformas sea más popular, más utilizado Oracle 10G. ¿Ya? Tiene esa gran ventaja, que es multiplataforma versus SQL Server, que solamente trabaja en la plataforma propietaria de Microsoft. ¿Ya? Ambos son de pago, ambos trabajan con millones de registros, ambos tienen soporte, ¿cierto? Ambos son caros,
Pero esa es la gran diferencia, ¿cierto?, que podríamos nosotros mencionar. Y en el mundo de open source están dos mencionados ahí, que son MySQL, ¿ya? MySQL, proyecto finlandés, ¿cierto?, desarrollado a mediados de los años 90, que se comunica mediante una plataforma llamada PHP-MyAdmin. Ambos son de licencia GPL, por lo tanto libres, y pueden ser implementados en distintas plataformas, en distintos sistemas operativos, y no se paga por el uso de ellos, ya, son de libre uso. La otra alternativa, ¿cierto?, es Postgres, que tiene una herramienta también de comunicación o administración que se llama PHP-PGAdmin, también de licencia GPL, y son los dos líderes del mundo de base de datos libre, ¿ya? Ahí estaríamos las dos competencias. Entre Postgres y MySQL, ¿cuál es más usado? MySQL, debido a que es un motor de base de datos que fue el estándar durante muchos años para sistemas web, ¿ya? Eso quiere decir que cualquier plataforma hecha en WordPress trabaja 100% con MySQL. Y si nos vamos a estadística, WordPress es el gestor de contenido más usado en la plataforma web, y por eso se hizo tan masivo, ¿ya? Así como otros gestores de contenidos como Joomla para crear foros, ¿cierto?, y herramientas que en su momento de tipo web se hicieron populares. Ese es el gran motivo por qué MySQL es tan popular, ¿ya? En cambio, Postgres es un gestor de base de datos que en estricto rigor es mucho más potente, soporta millones de registros más versus que MySQL, trabaja bajo el mundo orientado a objeto y relacional, tiene muchas ventajas sobre MySQL, y que se espera que en el corto plazo lo pase, ¿cierto?, en el ranking estadístico de los gestores más usados, ¿ya? A mi parecer, una apreciación bien personal, entre MySQL y Postgres, Postgres como gestor. Tiene muchas más herramientas, mucho más robusto, está pensado para mercados mucho más amplios. Así que hay dos alternativas. Hay varias más, pero nosotros vamos a trabajar entre esos mundos. Eso significa que si vamos a trabajar con Oracle, vamos a trabajar con MySQL, vamos a trabajar con Postgres y vamos a trabajar con SQL Server, significa que tenemos que tener 4 máquinas virtuales, ¿ya?, virtualizadas bajo VirtualBox, una para Oracle, una para MySQL, una para Postgres y una para SQL Server. ¿Ya? No todas al mismo tiempo las vamos a trabajar, sino que vamos a ir paso a paso, conociendo un gestor, después otro, después otro, después otro. El primero que deberíamos ver del listado que está ahí presente sería SQL Server 2008, ¿ya?, cuando estemos viendo la parte práctica. Después vendría Oracle, después MySQL y finalizamos con Postgres, en ese orden. Por lo tanto, estar un par de semanas con uno, después otro y otro. Ahora, la idea es que cada uno vea las funcionalidades que tienen las plataformas, qué ventajas tienen, ¿cierto?, para dónde va el mercado que quieren usarlo. Podríamos decir que ninguno en cierta forma mejor que otro, sino que cada uno tiene características o funcionalidades, depende del contexto o empresa al que quieren utilizarlo. Ya, eso hay que tenerlo claro. Bien, ¿cómo van? ¿Cómo van con la parte introductoria, entendiendo lo que vamos a trabajar, lo que vamos a ver? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta, jóvenes, que vayan teniendo sobre los programas que vamos a ocupar, las máquinas virtuales? ¿Algo que les vaya quedando por ahí de duda? ¿La forma de trabajo? Ya. Libros. ¿Qué libros son los que vamos a ver dentro de la materia? También se lo envié. ¿Cuántos programas se usarán? Esos son los 4 que mencionamos. Ya. Oracle, Postgres, MySQL, ¿cierto?, y SQL Server. Son gestores de base de datos que van a estar montados sobre una máquina virtual cada uno, ¿ya? Entonces, la base van a ser 4 máquinas virtuales, ¿cierto?
a ver, todas las máquinas con Windows 7, hay un detalle. Los servidores, voy a repasar acá atrás, los servidores no pueden ser montados en máquinas Windows 7. Las máquinas virtuales que vamos a implementar tienen que ser de tipo server. Es decir, Oracle 10G, para trabajar con Oracle 10G, vamos a tener un Windows Server 2008 Standard Edition, sobre el cual vamos a instalar Oracle. Ya. En el caso de SQL Server, ahí lo estoy marcando, también tenemos que tener otro servidor Windows Server 2008 Standard Edition. Por eso ya le estoy enviando una ISO. En el caso de MySQL y Postgres, para MySQL vamos a ocupar un Ubuntu Server y para Postgres vamos a ocupar un CentOS. ¿Ya? Entonces, para que vamos aclarando, serían dos Windows Server 2008, sería un Ubuntu Server, que sería para MySQL, y un CentOS, que sería para Postgres. Serían 4 máquinas virtuales de tipo servidor. Los 4 son servidores. 2 Windows, 1 Ubuntu, un CentOS. Características, configuraciones, las vamos a ver en su momento. Lo importante es que ya tengan los ISO a descargar, que les envíe en el aula virtual. Vayan bajándolo esta semana, mientras vemos la parte teórica. ¿Cuándo vamos a ocupar Windows 7? Por ahí pregunta Marcel. Vamos a ocupar Windows 7 como cliente. ¿Ya? Va a ser el cliente que vamos a ocupar para ir probando cada plataforma. ¿Ya? No es necesario que hagan 4 clientes Windows 7, basta con uno. ¿Ya? Ahora, si quiere, hace uno para cada servidor. Como nosotros estamos trabajando con arquitecturas cliente-servidor, es decir, en Windows 7, cliente, ya va a tener un programa específico para conectarse a cada uno de ellos. La máquina antigua no lo sabemos más, no, para nada. Bórrenla y la vamos a hacer de cero, por los requisitos que tiene cada una de ellas. Ya les recomiendo eso. ¿Ya? Máquinas de cero. Podrían, claro, tener 4 Windows 7 o un Windows 7 como cliente, como ustedes quieran. Yo les recomiendo tener un Windows 7 de cliente para cada plataforma. Porque si tenemos uno solo, quizás le vamos a tener instaladas muchas cosas para que se comunique con cada uno de los gestores. Y se va a poner muy lento ese Windows 7. ¿Ya? Así que podríamos tener 4 servidores y tener 4 clientes aparte, como una recomendación. Eso también depende de cada uno, cómo lo va a trabajar, ¿cierto? Qué capacidad tiene en su PC para hacer ese tipo de implementación. Perfecto. No, las máquinas, borrarlas, Diego. Si no va a ocupar espacio, borra nomás las que tiene y hacemos todo de cero en VirtualBox. Si no tienen cómo virtualizar y no estamos físicamente en laboratorio, en la sede, estoy viendo la posibilidad de levantar unas máquinas virtuales en la nube para que trabajen y hagan sus laboratorios prácticos ahí también. Como una alternativa para los que no puedan virtualizar, pero sí requieren conexión a internet para poder hacer las pruebas. ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Alguna duda que llevemos hasta acá? Sobre los programas. Perfecto. Perfecto. Con respecto a las máquinas clientes, sí les vamos a instalar algunos programas a cada una de ellas, que también se las voy a subir en un par de semanas más. ¿Ya? Porque necesitamos un software, por ejemplo, para conectarnos a Oracle, un software para MySQL, un software para Postgres, un software para SQL Server. Pero también vamos a ir paso a paso y no nos apuremos todavía mientras nos veamos la parte teórica y no entendemos estos procedimientos y empecemos a configurar. ¿Ya? Los libros los repasamos, están online, están en PDF, les subí y de hecho vamos a revisar ahí en un momento más el aula virtual para mostrarles algunas cosas de descarga. Ahí están los libros digitales, unos manuales, unos libros de Oracle y varias cosas más que les pueden servir.
Con respecto a evaluaciones, también el apunte que le envié, si bien aparecen fechas, puse 3 fechas, parcial, abril, mayo, junio, son solamente fechas tentativas, ¿ya? Son fechas que podríamos tener algún tipo de evaluación práctica. Recuerden que ahora va a ser más complicado el trabajar estos siguientes semanas, ¿ya? Así que lo más probable es que sean trabajos de tipo práctico, ¿ya? En los cuales van a ser bajo una pauta que yo les voy a enviar. Ustedes me mandan de vuelta el resultado terminado, puede ser en grupo quizás, lo trabajan individual o de 2 personas, cada uno de su casa, ¿ya? Y me mandan la evidencia de quizá una implementación o unas consultas de una tabla hecha en algún gestor, etcétera. Pero va a ser de tipo práctico, no pruebas teóricas, eso es para que lo tengan claro, ¿ya? 3 evaluaciones mínimas aproximadas, las fechas pueden variar bastante, de acuerdo a cómo vamos viendo el semestre, ¿ya? Así que por el momento, por lo menos una por mes deberíamos tener. Próximo mes la primera evaluación, mayo la segunda, junio la tercera. Hay algunas condiciones que recuerden que por reglamento académico van a variar y tiene que ver con la aprobación o exhibición, ¿ya? Lo más probable es que no van a haber exámenes y se van a eximir con las notas como se hizo el semestre anterior, ¿ya? De la misma forma, teniendo notas sobre 4 o 5, quizás van a tener exhibición. Así que también lo vamos a ver en su momento y en qué fecha va a terminar el semestre, que es lo importante, ¿ya? Que deberíamos terminar final de junio, a lo más la segunda semana de julio, pero también ir paso a paso. ¿Cómo van? ¿Van con duda o no? Vale, perfecto. Voy a ver si les puedo compartir ahora la página para que vamos viendo el aula virtual y el material que hemos publicado. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? Ya, ya, están viendo mi pantalla. Estoy entrando a la plataforma online, ¿cierto? Estoy viendo taller de base de datos, la asignatura, el ETI 109, y si se fijan, ya les he mandado algunos mensajes. Vamos a revisarlos por acá. Anuncios. Entonces, desde los primeros anuncios, ¿cierto? Los primeros que le envié, el aviso de la clase, que esa clase la modificamos, que empezamos ya a trabajar con clases de telepresencia. Eso fue la semana anterior. Le mandé el apunte de cómo ingresar a la clase para los que no sabían cómo hacerlo. Ahí se los publiqué. También publicamos la clase de ese día, la clase del día 20. Todas las clases que vamos haciendo también las vamos a subir por acá para que las tengan de respaldo. Les envié el día
el día viernes, el mismo día viernes, el apunte de esa clase, que fue la que estamos viendo ahora, ya en forma más oficial, donde están los contenidos, ¿cierto? Los software, las fechas clave, y les puse por acá la descarga de los ISOs y gestores, ¿cierto?, del módulo. Le subía mediante SharePoint, ¿cierto?, mediante la nube, y hay hartas cosas que publiqué por acá. Si se fijan, están los ISO de CentOS, ahí está el ISO 1.2 y el 2.2. Ese sistema operativo lo vamos a ocupar para Postgres al final del semestre. Los 3 discos, perdón, ahí están los 3 discos. Está Ubuntu Server, ¿cierto? Dos versiones de Ubuntu, la 14.04 y la 18.04. Esa la vamos a ocupar para MySQL. Está Windows Server 2008, 32 bits, que lo vamos a ocupar como sistema operativo para Oracle y para SQL Server. Y abajo está el cliente, que es Windows 7, ¿ya? La máquina cliente. Entonces ya tenemos los sistemas operativos que mencionamos un rato atrás, los cuales van a ser 2 máquinas Windows Server, un Ubuntu Server. Ahí tenemos 2 para elegir, dos tipos de Ubuntu, y un CentOS, que aquí están los 3 discos de instalación para el CentOS. Hay una carpeta que están separadas, la que dice MySQL, Oracle y SQL Server, también tienen contenido, ¿ya? La de MySQL están herramientas que se van a instalar en el cliente. Por lo tanto, la que dice complemento MySQL y SSMA MySQL van a ir en un cliente Windows 7. La carpeta que dice Oracle tiene 3 archivos, de los cuales el que dice Oracle XE Client más el que dice SQL Developer van a ir ambos en el Windows 7. El que dice Oracle Universe X va a ir en el servidor Microsoft. Luego tenemos la carpeta que dice SQL Server, ¿ya? Y también hay varias herramientas, las que se llaman Management Studio, SQL Management Studio X64 o Management Studio X86, van a ir en los Windows 7. ¿Ya? Porque hay 2 tipos, depende del Windows 7 que hagan. Si es de 64 bits, va a ir el Management Studio X64. Si tienen un Windows 7 de 32 bits, con máquina virtual, va a ser el X86. Y los que están arriba, los que dicen SQL Express, son los gestores de base de datos. Y estos tienen que ir en los Windows Server. Y está también la versión de 64 bits, que no la vamos a ocupar. Y está la SQL Express X86, que sí la vamos a ocupar, debido a que nuestro servidor va a ser de 32 bits. Las carpetas que dicen Framework van a ir en el servidor también, y son parches que necesita para que se ejecute correctamente el SQL Server en su instalación correcta. ¿Ya? Entonces hay hartas cosas para descargar, que es bueno que ya las vayan bajando de a poco, las vamos a ocupar todas en su momento, ¿ya? Para que vayan mientras, ¿cierto?, armando su carpeta de la asignatura, del módulo, ¿ya? Sistemas operativos están todos por acá, y los programas que vamos a ocupar también están todos por acá. Además de los ISO y los gestores de base de datos, les envié otro link más, que es donde están los libros. Ya que están los libros digitales que mencionamos al principio, en el principio de la presentación. Están los de modelado de base de datos, métodos de base de datos. Está el libro completo de Oracle, ¿ya?, de administración DBA de Oracle, completísimo, que lo estudien, lo revisen, comandos, instalación de Oracle, ¿cierto?, y todo lo que conlleva para esa plataforma. El Mastery, que es un libro bastante bueno de diseño de base de datos, conceptos de básico de SQL, comando en realidad. Está el libro de SQL Server, administración o DBA para SQL Server, y está una carpeta que dice fundamentos de administración de base de datos. Esa carpeta
tiene el material para la certificación MTA. Por lo tanto, a los que les interese, ¿cierto? Este módulo, está la posibilidad que los contenidos que vamos a ver semana a semana le van a servir para la certificación MTA o Microsoft MTA de base de datos. Si bien algunos compañeros la han rendido, algunos ya la han aprobado, aquí estaría la posibilidad de que en su momento, cuando estén las condiciones, podamos dar la certificación con todo el material adicional. Aproximadamente nosotros vamos a ver dentro del módulo un 70% de la certificación, ¿ya? Del material, ¿cierto?, que se ocupa para la certificación, y el resto ya es parte de estudio y algunos laboratorios adicionales que podrían ir realizando para prepararse en su momento. Fechas, precios y cuándo se da la certificación MTA, en este momento es difícil saberlo, ¿ya? Que podríamos esperar ya que a fin de semestre se podría ya coordinar algo más concreto, pero es bueno que lo estudien para que en su momento las puedan rendir, ¿ya? Pueden haber sorpresas por ahí, pueden haber certificaciones gratis MTA, ¿cierto? Para el curso, ¿cierto? Para los que logren buenos promedios de nota, así que atentos y vayan preparándose, y ojalá que a fin de semestre no solamente terminemos bien la asignatura, sino que también puedan sacar su certificación Microsoft MTA. ¿Ya? Eso es lo que le he enviado hasta el momento. Una vez que terminemos ahora esta sesión, esta reunión, y terminemos el video, les voy a compartir un poco más de material, ¿ya? Ahí les voy a la clase del viernes ya por adelantado para que la vamos revisando, y algunos ejercicios en realidad más que prácticos, ejercicios teóricos para que recordemos lo que es SQL. Jóvenes, ¿cómo vamos hasta acá? Vayan teniendo dudas, van teniendo consultas sobre esta primera clase oficial ya, nuestra primera clase. No, todo ok con la primera clase. Ya. Entonces, como tarea, empezar a bajar el material que les mostré, bajar los ISO, los programas, las carpetas, los libros, y ir descargándolos. ¿En qué fecha empezamos? Marcel me está haciendo una pregunta. ¿En qué fecha empezamos ya a trabajar con la máquina más o menos? A ver, yo creo que el próximo mes, mitad de abril, después Semana Santa, yo creo que haríamos las primeras máquinas virtuales. ¿Ya? Después de Semana Santa. La primera parte, empezar a ver lo que es la parte teórica, los conceptos que mencionábamos, repasar SQL en forma más teórica, y luego empezar a trabajar ya con la implementación de SQL Server. ¿Sí? Un mes podríamos decir, en un mes más. Ya, pero para adelantar, yo les voy a enviar como los requisitos de las máquinas virtuales, para que las puedan ir preparando, sin instalarle nada, sino que solamente los requisitos, hacer las máquinas virtuales con ciertas características de RAM, disco duro, ¿cierto? Para los que puedan, ¿ya? Porque no todos van a tener computador quizás para hacer virtualización, pero le vamos a ir dando esa tarea para que vayan, ¿cierto?, ocupando su tiempo libre. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Para que me vayan escribiendo en el chat o activen el micrófono. Por ahí Camilo, ¿alguna pregunta? Diego, Francisco, Gonzalo, Héctor, ¿alguna pregunta? Hugo, Jordan, Christopher, Marcel, Yeritza, ¿alguna pregunta? ¿Tienes preguntas para la primera clase? Ah, perfecto. ¿Cuántas notas van a ir en este módulo? Las que le mostré en la presentación, 3 notas. 3 notas, una por mes, como mencionaba. Mínimo 3 notas. Por el momento serían 3. ¿Alguna duda más que tengan antes que terminemos la sesión?
El viernes, recuerden, 10:15, ya empezamos con la unidad 1, para que ya estén preparados, ¿cierto? Vale, listo, súper clarito. Lo espero entonces el viernes, estaríamos listos con la clase de hoy día. Vayan viendo el material. Los que no pudieron estar en la sesión la semana anterior, la que hicimos hoy día fue repetir más detallado de qué se trata el módulo, subirle más material también para que vayan teniendo semana a semana, ver los compañeros que no tienen cómo conectarse también, es importante ubicarlo, los que no tienen conexión a internet o que no pueden entrar a la sesión, es importante que la vean en un momento, que la puedan descargar, revisar durante la semana o bajando los apuntes, ¿ya? Para que tengan, no queden atrasados, ¿cierto? Y vamos, por lo menos en forma más normal, a pesar que estamos haciendo este semestre bastante complicado, pero de alguna otra forma vamos a lograr los objetivos y los contenidos que tenemos que ver. Ya, me despido, jóvenes, entonces los espero el viernes. Atento un rato más, les voy a subir más cosas para que la vayan revisando y descargando. ¿Vale? Cuídense, nos vemos. Recuerden unos 10 minutitos antes de conectarse. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien, chao.